cuál micrófono? Bueno, buenos días a todos, amén. ¿Cómo están? Tiene como mucho eco esto. Tiene mucho eco. ¿Volumen? Santo, santo, ahí está bien, santo. Bueno, perfecto, ¿me oyen? Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a orar. Póngase una vez más en pie, un momentico más, hermano, le voy a pedir el favor. Vamos a, vamos a orar, hermano. Bueno, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor, maravilloso, que hemos podido venir a este lugar, Señor, a adorarte, a glorificarte y a bendecirte. Te damos gracias porque es la prueba de tu misericordia, Señor, la prueba de tu compasión y la prueba de tu clemencia con nosotros, Señor. Un día más, una semana más, que has extendido tu manto, Señor, de protección. Has extendido, Señor maravilloso, tus alas sobre nosotros. Y el reino de los cielos, por causa de nuestro Señor Jesucristo, viene hoy, Señor, una vez más, con todos los escuadrones, Señor, con los ejércitos, con el Espíritu Santo, Señor, a darnos a nosotros refrigerio, Señor, a darnos a nosotros sanidad, a otorgarnos y a afirmarnos en la salvación, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros te bendecimos en esta hora y te damos gracias por permitirnos elevar oración, Señor, por elevar acción de gracias, por adorarte, permitirnos adorarte, alabarte con todo nuestro corazón, Señor, amarte, permitirnos amarte, Señor. Gracias por esto. Y nosotros entramos en este tiempo en un momento de que también consideramos adoración, Señor, contemplarte a ti y qué más para recibir la palabra que viene del cielo, Señor. Que necesitamos que venga de ti y no de los hombres, Señor maravilloso. Despreciamos lo humano, Señor, despreciamos las teologías y los dogmas humanos y abrimos los brazos, Señor, el corazón y la mente para recibir lo que es de arriba, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que es poderoso, lo que trasciende, lo que transforma, lo que libera, lo que rompe cadenas, lo que da salvación, Señor, lo que trae paz, lo que trae victoria, restauración, Señor, un nuevo nacimiento, lo que trae la gloria, Señor, poderosa, inigualable tuya. Es lo que anhelamos en esta hora y por eso atamos todo espíritu de error y confusión y lo echamos al abismo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, y vamos a la palabra. Amén. Mientras se pone cómodo, vaya buscando allí en su Biblia el capítulo 29 del libro de Éxodo. Éxodo 29, amén. Bueno, Padre, nosotros pedimos que la vida reine en este lugar. Y todo espíritu de muerte, Señor, de destrucción, desolación, que venga del enemigo, lo atamos y lo echamos al abismo, lo ponemos en sujeción y dominio
sobre el poder de Cristo que es la vida. En el nombre de Jesús, declarando la palabra que dice que no moriremos, sino que viviremos para contar las maravillas del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, capítulo 29, versículo 18. Amén. ¿Lo tenemos? Pitando, ¿cierto? Se está pitando este cosa. ¿Será que usó el otro más bien? No sé, entonces. Ahí paró. Bueno, 29, 18. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor. Es ofrenda quemada al Señor. Amén. ¿Me están escuchando ahí o se puso bajito? Bueno, vuelvo y repito. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor. Es ofrenda quemada al Señor. Amén. ¿Qué es un carnero? ¿Quién me dice que es un carnero? Un ovejo, dicen por ahí. ¿Quién da más? ¿Solamente un ovejo es? Es un cordero, o sea, lo que se llamaría en la atmósfera, en el espectro ovejístico, un macho alfa de las ovejas. ¿Cierto? Un carnero es una oveja, pues, la que manda la parada. Cuando usted medita en esto, hermano, viene a la mente el pasaje de Abraham e Isaac, ¿cierto? ¿No le viene a la mente eso? ¿Qué era lo que estaba atrapado en los espinos cuando Abraham le asegura a Isaac que ya hay un holocausto preparado para el Señor? Que tranquilo, mijo, que la cosa no es con usted, porque Dios ya se ha provisto de un holocausto. Y lo invita a Abraham a mirar a Isaac lo que está preparado para el holocausto. Es un carnero, no es simplemente una oveja, es un carnero. Está atrapado en medio de espinos. Uno de los mayores actos proféticos de la Biblia y de la historia. Está allí contemplado. Y muchos años después, el Señor, a través de Moisés, establece en un procedimiento para el sacerdocio de consagración sacerdotal. Porque esto habla de la consagración del sumo sacerdote y de sus hijos. O sea, una élite sagrada del culto en el tabernáculo, ¿cierto? Del culto en el tabernáculo. Y dice aquí en la palabra que hay que quemar un carnero sobre el altar. Y que ese carnero se elevará como un olor grato al Señor. Amén. Que es ofrenda quemada al Señor. La palabra de hoy la vamos a llamar el olor fragante a Dios. Amén. Yo no sé si ya en este punto de la vida de Sonia, siempre pongo ejemplo a Sonia porque está aquí de primera juiciosa, ¿ya le agrada el olor asado o no? Ah, huele bueno, ¿cierto? Mire que muchas cosas se dicen acerca de Dios. Y una de las cosas que se dice, yo lo he escuchado toda mi vida y en la universidad remarcaban eso. Decían que Dios era un ser sanguinario. Los animalistas dicen que Dios es un ser sanguinario, porque ¿cuántos animales sacrificaron los israelitas para ofrecer culto religioso en el tabernáculo y en el templo? Nomás en la consagración del templo que mandó a hacer Salomón, ¿cuántos animales fue que mató? Usted lo debe saber, Alex. Como 18,000 fue. Una vaina brutal, man. O sea, el día que se consagró el templo de Salomón, se mataron miles y miles de animales. ¿Cómo vería hoy un animalista ese episodio? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es curioso, porque cosas que pasan hoy, que para los seres humanos son inentendibles, causa de indignación. Yo le digo una cosa, hermano, la guerra no es de Dios. O sea, la guerra como la concibe el hombre no es de Dios.
Cuando usted lee el libro de Enoc, que no está en la Biblia, y que recomiendo lean cuando usted ya haya leído muchas veces la Biblia, explica que uno de los ángeles que se reveló en Génesis 6, que lo describe el libro de Enoc con mucha más amplitud, uno de los ángeles le enseñó al hombre el arte de la guerra, a construir, le otorgó el conocimiento para la construcción de armas y para el arte de la guerra. O sea, la guerra y toda esa ola destructiva fue una maldad que el diablo introdujo en la humanidad. Amén. Entonces, cuando se analiza la guerra, ¿cómo la analizamos? ¿Cómo tomamos la guerra? ¿Cómo tomamos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 60 millones, 70 millones de personas? ¿Cómo hace uno para introducirle un ingrediente de humanización? Porque hay una cosa que el derecho internacional creó, que es el tema de la humanización de la guerra. Por eso hay normas que dicen qué armas se pueden utilizar en una guerra y qué armas no. Por ejemplo, hay una bomba que se llama la bomba de racimo, que es una cosa que causa destrucción entre la población civil. Está prohibida por los acuerdos de Ginebra, hermano. Pero es una cosa que a la larga nos habla de lo precarios que somos para tratar de arreglar las cosas. Somos precarios, no lo podemos solucionar. Estamos en una sociedad que abraza la impunidad porque no es capaz de combatir la maldad. Se habla de aborto porque no somos capaces de proteger a nuestras mujeres de los violadores. ¿Sí me entienden? Cuando los rusos se fueron contra el imperio nazi, violaron 2 millones de mujeres alemanas, los soviéticos, que iban desde niñas hasta ancianas, hermano. La violación en la guerra es una de las armas más letales, hermano. ¿Usted sabe lo que es violar a 2 millones de alemanes? Y que pase, y no solamente fueron 2 millones, sino que eran violaciones masivas, donde los soldados hacían filas para violar a las mujeres, hermano. Que muchas de ellas se habían quedado sin sus hombres porque sus maridos o sus hijos habían muerto en la guerra. Una cosa terrible. Entonces, cuando miramos lo que hoy está pasando en Gaza, y que no solamente pasa en Gaza, sino que pasa en Yemen, y pasa en Sudán del Sur, y pasa en Nigeria, ¿por qué no se habla de Yemen, hermano? ¿Por qué no se habla de Siria? Genocidios y homicidios masivos más grandes que los de Gaza. ¿Por qué la gente solamente habla de Gaza? Yo le pregunto a usted, para que usted me conteste. ¿Por qué solamente se señala a Gaza? Que está pasando algo de verdad terrible. Una crisis humanitaria terrible, sí, es verdad. A la que hay que tomar con pinzas, porque resulta que uno de esos dos pueblos que están allí en conflicto es el pueblo de Dios, hermano. Un pueblo de Dios, con el que hay un pacto de por medio. Solamente se habla de Gaza porque la humanidad desde hace muchos siglos se ha llenado de antisemitismo, hermano. ¿Por qué no critican a Yemen? ¿O por qué no critican a los que están acabando con Siria? ¿Por qué no critican a los musulmanes que están cometiendo asesinatos contra cristianos en Nigeria o en Sudán del Sur? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué solamente de Gaza? Y pobres los de Gaza. Y no logramos entender sino hasta cuando nos ponemos, hermano, las gafas o los lentes de Dios. Dios no usa lentes, pero estoy hablándolo para que usted entienda. Dios tiene los ojos perfectos, no usa lentes. Y entonces usted empieza a mirar, hermano, cómo en el Antiguo Testamento hay una serie de profecías que me hablan de la destrucción y la devastación de Gaza y de Filistea, hermano. ¿Es así o no? Y usted, el que sabe de profecía, sabe que la profecía generalmente está escrita, está inspirada en una doble referencia, para una doble referencia. Para ese tiempo y una referencia que se proyecta en el tiempo o para diferentes momentos. Doble referencia. Y hoy podemos estar viendo, hermano, la venganza de Dios
la venganza de Dios contra un pueblo, hermano. Porque Dios es garante de los pactos. Y hoy todavía, hermano, Dios es garante de un pacto que tiene con Israel. Es una realidad. Y es tan serio ese pacto que cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que a ese pacto le falta desarrollo o una finalización, ¿usted sabía? Y que se va a cumplir en el milenio. ¿Quién dice amén? En el cual nosotros, los que hemos creído en Cristo, no tenemos nada que ver. Cuando usted mira el libro de Ezequiel, hay un templo que se va a construir para comenzar el milenio. No el templo donde se va a sentar el anticristo, no, eso es antes del milenio, sino un templo que se va a construir para el milenio y está descrito, está, está, está allí, está allí en el libro de Ezequiel, donde van a servir unos sacerdotes escogidos, los sacerdotes de Sadoc, y se van a volver a ofrecer sacrificios por cantidades en ese templo, sacrificio animal. Y va a estar en medio de ese templo Jesucristo, el Rey de Reyes, reinando en ese lugar. Este es tan serio ese pacto, hermano, que volverán los sacrificios. ¿Usted sabía eso? Y solamente será para el tiempo del milenio. Con el pueblo de Israel. Nosotros no vamos a venir al milenio a matar animales, hermano. Es un asunto pendiente entre Dios e Israel. Nosotros, no sé, vendremos, no sé, como reyes. Dios nos dará una parcela en ese milenio, creo yo, a nosotros, los que hemos creído en Cristo, amén. Y esto lo digo, hermano, para que usted comience a entender las cosas y tenga cuidado, hermano, porque los asuntos de Israel, sus virtudes y sus defectos tienen que ver principalmente con Dios. Usted puede decir que es doloroso lo que está pasando en Gaza, sí lo es, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos misericordia, hermano, aún de nuestros enemigos. ¿Es así o no? Entonces usted tiene que ponerse a orar para que en medio de ese conflicto la mayor cantidad de almas se salven, hermano. Porque el designio de un hombre no es una guerra, el designio del hombre no es un cerco humanitario, el designio del hombre es la eternidad, hermano. Realmente, sea en el infierno o sea en el cielo. Y tenemos que orar para que en medio de esa calamidad y derramamiento de sangre, la mayor cantidad de gente logre reconocer que Cristo es el Señor. Por lo cual la iglesia o los cristianos que están en ese lugar tienen un trabajo arduísimo. Amén. No sé si a alguno se le habrá despejado aquí la confusión que de pronto le ha surgido. Porque hay gente que no es cristiana, obviamente, que se le ha ocurrido incluso maldecir a Israel. Mucho cuidado con eso. O con hacerse partícipe de esa maldecidera contra Israel. Porque el que maldice a Israel es maldecido por Dios. Hay una oración que se hizo por Abraham, que Abraham hizo por Isaac, que Isaac hizo por Jacob, donde se dice que benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. No dice, y cuando te maldigan con justa causa, entonces iba a caer la maldición. Malditos los que te maldigan, dice. Y es una oración que se desató para mi amado Jesús, para sus siervos y para todos aquellos que hacen parte de este lugar. Y bendeciría a los que te bendijeran, ¿correcto? Entonces, imagínese esto, y es en ese contexto, para volver a la primera parte, donde Dios le dice a Aarón para la consagración de sus hijos y del sacerdocio que se ofrezca un carnero en un altar como holocausto, hermano. Era un carnero que tenía que ser partido, tenía que ser ofrecido en un altar con un fuego específico allí en el altar de bronce. Y dice la palabra que lo que se elevaba era un olor grato al Señor.
No porque el Señor le gusten los asados. No se trata del olor a carne de carnero, sino lo que significa el holocausto, el trasfondo, la profundidad espiritual del holocausto. Amén. Y ese es el tema de hoy, olor fragante a Dios. Es algo que ocurrió en ese momento para Aarón, Israel y sus hijos. Pero lo del olor fragante, la profundidad de lo del olor fragante, es algo que es vigente para nosotros el día de hoy. Y quiero que, para que lo entendamos mejor, vayamos a Romanos 12. Ahí está el número de animales que se ofrecieron en sacrificio. ¿Cuántos? Imagínense, una masacre tremenda, ¿sí? O sea, imagínese usted a la congresista esta del Partido Verde, la animalista, imagínese viendo ese espectáculo, hermano. Se horrorizaría, tal vez no lo resistiría. Pero bendito sea el Señor que no estamos en ese tiempo, la verdad que pereza, hermano. Él se lo digo. Bendito sea el Señor que ofreció su cuerpo para que a través de ese sacrificio perfecto y único nosotros hoy tengamos que entrar al cielo. Amén. Pero hablando del olor fragante, que hoy es vigente para nosotros, mire lo que dice Romanos 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuelve la palabra agradable y tiene que ver con fragante. Agradable y fragante son sinónimos en este contexto. Dice la palabra que por las misericordias de Dios, o sea, como Dios ha sido misericordioso con nosotros, siempre he predicado, hermano, que uno tiene que tener con Dios una actitud de coherencia. La gracia no es algo que a lo cual debemos reaccionar aleatoriamente o descuidadamente. Mucha gente ha entendido mal la gracia. Entonces ya Dios nos perdonó, éramos pecadores y podemos andar así como improvisadamente y en el proceso y ando con mis cosas guardadas y con mis chicharrones escondidos y con mi corazón entenebrecido y con mis mañas y ahí vamos, porque como es que ya Cristo murió por mí y la gracia, y entienden mal la gracia. Cuando usted entiende mal la gracia puede terminar en una secta, ¿sabía? Hay una secta que se llama Creciendo en Gracia, pero si fueran coherentes debería llamarse la secta Creciendo en Desgracia. Y todo surgió por un cristiano o uno que era cristiano que dijo, no, espera un momento, es que ya todo fue hecho, ya todo fue consumado. Ya como Cristo murió por mí, por mis pecados, yo puedo seguir pecando, porque Cristo murió por mí, fue suficientemente su sacrificio para yo seguir en mis debilidades, y hay gente que se pega a eso y sigue su vida cristiana en medio de mis debilidades, y es que ahí voy, y voy en el proceso, y pastor, es que es paso a paso, pastor, es que es poquito a poquito, es que no sea tan exagerado. ¿Así es la cosa? Mire, yo no suelo hablar de mí, pero cuando yo conocí la palabra, cuando yo hice mi primera oración de fe, porque realmente hice dos, de hecho hice tres, obviamente cada una de esas impulsada por el que me hacía orar. Cuando hice la primera la hice de corazón, 31 de julio del 2004, hermano. Yo estaba en ese momento básicamente viviendo con una muchacha. Y cualquiera en el mundo podía decir, uy, hermano, usted se ganó la lotería porque era una muchacha de esas que vienen con casa, carro y beca. Era una empresaria, imagínate. Una empresaria con almacenes de repuestos, con plata, con carro, enamorada de uno. Yo estaba viviendo con él. Pero empecé a leer la Biblia, hermano.
Y, oh sorpresa, los fornicarios no entran al cielo, ni los adúlteros entran al cielo. Yo hubiera podido decir, es que ahí vamos viendo. Yo la convenzo de que se convierta a Cristo. Ahí vamos mirando. Voy a ver cómo me la jalo a la reunión con el pastor, con Toñito, porque todavía no era pastor. ¿Usted qué cree que hizo Mauricio, hermano? Me senté a hablar con ella y tajantemente le dije, con un nudo en la garganta, porque la pelada había sido chévere conmigo. No puedo decir que estaba enamorado, que la quería, no. Pero, hermano, o sea, la pelada era chévere. Para completar, pues. Yo tuve que sentarme y decirle que eso no podía ser. Y que tenía que sacar mis chiritos de la casa. Lloró, dijo que yo era un hombre injusto, que cómo le hacía una cosa tan terrible. Yo le dije, usted no lo entiende ahorita, pero ya lo va a entender. Me fui. Eso no hubo proceso, hermano. Yo no sé por dónde sacan esas cosas. Alguna vez escuché a un hombre, pastor, enseñando cómo es que se deja de ser borracho y fumador. Si usted se fuma 2 cajetillas, entonces pasa a fumarse cajetilla. ¿Y cuánto tiene una cajetilla? 20 cigarrillos, cajetilla y 18 cigarrillos. Y ahí va bajando, va. Y si usted toma una canasta de cerveza, pasa a tomarse 3 cuartos de canasta. Dijo, así es la cosa, hermano. El Señor le dijo a Mateo, Mateo, sal de ahí de ese cubículo de codiciosos y traidores y venga, sígame. No se lo dijo así explícitamente, pero fue lo que le dio a entender, ¿sí o no? Al buen entendedor, pocas palabras. El Señor le dijo a Mateo, deje eso que está haciendo y venga, sígame. ¿No le dijo así? ¿O me lo estoy inventando yo? ¿Y qué hizo Mateo? Señor, estamos en plena época de recaudo de impuestos. Espere que me haga yo un billetico bien bueno acá, bien chévere, y yo le caigo, ¿sí? Oiga, y Mateo estaba haciendo lo malo. Pero yo le pregunto, Juan y Jacobo estaban haciendo lo malo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pescando con su viejo, dando red con su viejo, ¿no? Y le dijo el Señor, hey muchachos, dejen esa vaina ahí y síganme. No le preguntó a Zebedeo, oiga viejo Zebedeo, lo que pasa es que estos muchachos tienen un potencial. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas acerca de que yo me los traiga conmigo? Yo los preparo bien. No, es que Cristo es Cristo. Cristo actúa como Señor, hermano. Quiero que usted entienda eso. Hey muchachos, dejen eso y síganme. ¿Y qué hicieron? Siguieron. ¿Zebedeo entendió inmediatamente? No, le aseguro que no. Así como María no entendía el asunto, no lo entendió inmediatamente. El hombre se fue de la casa, claro, María viuda. El que había estado encargado de la casa había sido Jesús, que era como el varón de la casa, el hermano mayor, y se va un día sin pedir permiso, lo anuncia nomás. Alguna vez, hermano, yo tenía yo cuando pedí la mano de Astrid, no la pedí realmente, yo me fui meditando. Mire, yo toda mi vida he orado al Señor, hablo mucho con Dios. Yo le decía, Señor, tengo la sensación de que me debo pedir la mano porque de pronto don Pedro me sale como una artistada. Y me dice que no. Yo voy a ir a anunciar a don Pedro que me caso con su hija porque si tú ya que eres el rey de los reyes, me dijiste que ella es mi esposa, eso está por encima de cualquier hombre. Y yo lo hice así. Ya hace un tiempo lo mencioné en una reunión virtual con pastores, se lo mencionó un anciano y el hombre me dijo, fallaste Mauricio, te faltó fe. Y yo dije, pues puede ser. Tenías que decirle, o sea, hay gente que le habla a uno mucho del conducto regular, pero eso opera especialmente cuando somos cristianos, hermano, o en el cuerpo de Cristo. Pero del gentil, del mundo, no opera de tal forma, hermano. Usted no puede someter las cosas de Dios trascendentales al concepto de un gentil. Como me venía diciendo Mario esta mañana, que allá en el trabajo les dicen que tienen que ir el domingo y Mario ha parado en la raya. Dijo, el domingo contarán con todo menos conmigo.
porque yo tengo que ir a la casa de Dios. Y eso Dios un día se lo va a recompensar a él y a todo aquel que lo haga. ¿Quién dice amén? Entonces, yo le escuché a este pastor y hasta le dije, oiga, pues puede que sí, pero después volviendo a analizarla, el Señor me dijo, hiciste bien, Mauricio, hiciste bien. Y no se trata de protocolos. Ahora yo soy querido por mis suegros que no son cristianos, porque se han dado cuenta que durante 18 años que cumplí de casado, no tienen una sola queja de mi hermano, porque ellos son testigos del trato que yo le he dado a mi esposa. Y no hay nada más gratificante, ¿cierto, Ramirito? Usted que es papá y de 2 mujeres, tú que eres papá de 2 mujeres, que no hay nada más gratificante que un buen yerno, ¿cierto? Un buen yerno, hermano. Que le ame a su hija. Imagínese, ¿cómo no va a querer lo que yo tengo es hijos, ¿no? Y espero que mis nueras se porten bien con ellos. Pero oiga, Alexander, que tiene hija, dijo, ¿cómo quiere que su yerno sea con Violeta? Un caballero, y hermano, y que sea el varón de la casa. ¿Y cómo quiere que sea la mujer de Isaac? Una mujer de Dios, hermano. ¿Me está entendiendo? Entonces ya no depende de si yo un día le pedí la mano o no, hermano. Para que usted entienda el trasfondo de las cosas. Amén. Entonces, la palabra está diciendo acá, hermano, que presentemos nuestros cuerpos, hermano. Cuando la palabra dice nuestros cuerpos, está hablando de nuestra integridad, hermano. Cada célula, neurona, tejido, órgano, sistema de su cuerpo, y no solamente su área biológica, sino su área espiritual, su corazón, su alma, su tiempo, todo su ser debe ser presentado en sacrificio, en holocausto al Señor, que dice agradable, está hablando de la fragancia. Cuando usted presenta eso delante de Dios, se está elevando una fragancia agradable a Dios. ¿Quién dice amén? Manos santas, dice la palabra, levantadas a Dios, diciéndole, aquí estoy yo, Señor, para que se haga tu voluntad, no la mía, no mis recovecos, no mis combas al palo, no mis tangentes y mis cotangentes y mis derivadas, no. Presentar toda mi integridad clarito delante de ti. Amén. Mejor queda apagadita, mejor. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahí se eleva un olor fragante. No, yo la apagué. Es que yo muevo las manos, no, apáguela porque se empieza a mover como loco. Yo seguramente él ve que muevo las manos y se empieza a portar como loco. Entonces dejémosla así, fija. Sí, pero quedó perfecto. Entonces, ese es el olor fragante. Cuando usted hace eso, es como cuando el carnero se empezó cuando el carnero de consagración empezó a asarse en el altar, lo que le agradaba al Señor era el significado de esa consagración. Y dentro de ese significado, el mismo Señor estaba viendo en el futuro lo que iba a ocurrir con su Hijo, amén. Sacrificio perfecto, el olor más fragante, el olor más perfecto que llegó al trono del Padre es el sacrificio de Jesús. Amén. Tentado en todo, nunca defraudó al Señor. Hizo la voluntad del Padre, se sujetó al Padre en todo. Amén. Y afrontó, hermano, el sacrificio, la tortura más horrible por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso la palabra dice que Él enfrentó ese momento teniendo por delante el gozo de lo que ese momento significaba. Entonces, cuando el carnero se estaba allí ofreciendo, ese olor que le llegaba al Padre es el olor de Cristo, hermano. Por eso hoy, hermano, 3600 años después, hoy de lo que pasó allí con Aarón, con Moisés, Dios demanda de nosotros nuevamente un sacrificio. Nosotros no podemos decir, Cristo lo dejó allí y nosotros ya, listo, estamos tranquilos. No, Dios necesita de nosotros que ofrezcamos
diariamente y permanentemente ese sacrificio. ¿Quién dice amén? Que ya no se traduce en que yo llevo un carnero, bendito sea el Señor, porque entonces cada uno de nosotros tendríamos que tener un hato, pues, de ovejas y bueyes y palominos para ofrecerle a Dios. No, presentamos nuestras vidas todos los días para que ese sacrificio se parezca lo más posible al de Jesús, para que se eleve un olor fragante agradable al Señor. ¿Quién dice amén? Todos los días. Y la palabra lo llama el culto racional. El culto racional es lo más inteligente que usted puede hacer, es hacer eso. Ahora, la pregunta que usted se debe responder allá en su corazón, ¿usted lo está haciendo? Y si lo hace todos los días, o tiene pico y placa de ofrecimiento de holocausto al Señor. Uno lo que a veces, lo que suele ver en la gente es la intermitencia, hermano. Entonces soy eufórico para ofrecerme en holocausto un lunes, y el martes digo, no. ¿Qué tengo que hacer hoy? Uy, pero lo que quiero hacer hoy contrasta con ofrecerme en holocausto. Tiene que llegar un momento, hermano, donde cada asunto de su vida tiene que ver con Dios. Desde el desayuno, desde que se levanta, hermano, y pasa por el desayuno hasta su devocional antes de irse a dormir, todo lo que hace, todo lo que opera, en lo que opera, tiene que ver con Dios. Tiene que estar sujeto a Dios, hermano. Un cumpleaños tiene que estar sujeto a Dios. Hace poquito cumplió años mi hijo, hermano, Josué, 10 años. Y yo le he enseñado a él que hasta esos momentos tienen que ver con Dios. La gloria tiene que ser para él. El que tiene que estar sentado en ese lugar y las personas que tienen que estar en ese momento son los que Dios ha determinado. Amén. Y así con todas las cosas, en mi trabajo, y cuánto más en el estudio, cuánto más en el ministerio. Si hay algo que tiene que depender completamente de Dios, es el ministerio, el servicio de Dios. Con excelencia, con sujeción. El viernes Dios nos... ¿Alguien escuchó el culto del viernes? Levante la mano, diga la verdad. ¿Cuántos? 3. ¿Los demás qué? ¿Qué están haciendo a las 6 de la tarde del viernes? Porque hasta en el bus se puede escuchar. ¿O no? Y el viernes dijo el Señor, nos mostró por qué Jesús le llamó a los apóstoles que no podían echar demonios. Les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Generación perversa, les dijo. A los apóstoles les dijo el Señor. Estoy cansado de ustedes. Y al final hay una frase que desprende la revelación. Les dijo, este género solamente sale con oración y ayuno. Lo que les dijo Cristo es, ¿por qué no me preguntaron? ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué todos quieren hacerlo chambonamente y a su manera? Eso, Cristo, más que no hayan echado un demonio, Cristo llamó esa desobediencia, ese tamiz de desobediencia a Dios lo llamó incredulidad. ¿Por qué no me preguntaron? Hubiera podido estar ahí un mes zapateando el piso que no salía ese demonio, porque Cristo dice, había que ayunar y había que orar previamente por eso. Daniel tuvo que ayunar 21 días para que se pudiera romper la oposición del Principado de Persia. Se llama un hombre sujeto a Dios. Daniel fue un hombre sujeto a Dios. Y le aseguro que es un hombre especial en el reino de los cielos. Como Samuel también. Hombres de Dios impresionantes, hermano. Como tenemos que ser aún más nosotros, porque Cristo dice, este que ha sido el más grande profeta que ha parido mujer, los cristianos tienen que ser de una justicia superior a la de Juan el Bautista. Y vaya y mire usted el espectáculo que brinda la iglesia.
Pero hacia allá vamos, hermano, y se completará el número de los escogidos con una justicia superior a la de Juan Bautista. No sé cómo, pero va a pasar, hermano. Y el secreto está en esto. Tiene otra vez que ofrecerse ya bajo la gracia, hermano. Ya con el sacrificio de Cristo de por medio. Tiene que ofrecerse una vez más todos los días un holocausto. Suyo, su holocausto. No puede seguir más el pico y placa, dependiendo de mi estado emocional. Es que estoy feliz hoy, ay, hoy ofrezco el sacrificio. Mañana no, porque estoy bravo. No me han salido las cosas. Llovió y me mojé. No puede ser, hermano. Porque la palabra me habla de que esa actitud ambivalente, intermitente, se llama el doble ánimo. Y el doble ánimo es algo de lo que el apóstol Pablo dice que no es digno de confianza. Algunas veces, personas que compartieron con nosotros en Oraves, nos preguntan por qué Pablito era tan chévere con nosotros dos. Cuando hablo de nosotros dos, del pastor Antonio y Mauricio. ¿Quién puede decirme por qué el pastor Pablito no era tan chévere con nosotros? Hay un carro allí que hay que mover, por favor. Está diciendo el vecino. ¿Quién puede decirme por qué el pastor Pablito era tan chévere con nosotros? ¿Quién me puede decir? ¿No saben? Allá Ángel anda en la incógnita. Porque éramos bien parecidos. Porque éramos bien elocuentes. ¿Cuál es la característica, hermano? Porque no sufríamos de ambivalencias, hermano. Ni el doble ánimo nos ganó la batalla. Hasta el día de hoy, hermano. Hemos tenido que salir al ruedo, hermano, con ganas o sin ganas, hermano. Fuertes o débiles. Y eso lo ve Dios, hermano. Y el apóstol Pablo también dice que el que padece el doble ánimo tiene su corazón impuro. Dígale a que está al lado, corazón impuro, dígale. Ahí hay un problema, hermano. Aquí, ¿quién le gusta el oficio? Allá Poncho dice, más o menos. Debería gustarle más, hermano. Aquí, ¿quién le gusta el oficio? ¿Le gusta el oficio? ¿Usted es medio o no? Porque el apartamento es impecable. ¿O es su mamá la que le fascina el oficio? A la mamá, ¿cierto? Miti, bueno. A mí me fascina que las cosas estén limpias. He cedido un poco, hermano. He cedido un poco. Le bajé un poquito a mi nivel porque estaba avasallando a mi mujer y a mi hija. Le bajé al nivel y hay cosas que hoy puedo soportar. Y que es mejor así, porque es que el exceso es malo. Pero cuando hablamos de esto, uno le gusta ver las cosas limpias, ¿cierto? Ahora, si la palabra me está diciendo que el doble ánimo tiene una impureza de corazón, es porque el corazón no ha sido limpiado adecuadamente. Hay un problema, hermano. ¿Yo cómo voy a andar en las cosas de Dios si tengo todavía brea y tizne en mi corazón? Y yo tengo opciones. Son dos las opciones. Como la gente que hace cuando hay gente, por ejemplo, esto se le puso baldosín para el tema de la humedad. Usted tiene dos opciones. Combatir eso, atacarlo para destruirlo, o taparlo. Hay gente que le pone arreglitos florales para tapar la humedad. O la chambonada que está en la pared. Ay, miren eso allí. Es horrible. Traigamos, no sé, un cuadro y tapémoslo. Tiene dos opciones, hermano. O combatir la impureza de corazón, o ponerle un cuadro encima, hermano. O un manto encima. Claro, el que ve el cuadro dice, ¡ah, qué pared tan linda! ¡Qué belleza! Hay un cuento de Edgar Allan Poe, no para que se lo lea, porque Edgar Allan Poe esos cuentos oscuritos, medio terroríficos. Hay un cuento, si es de Edgar Allan Poe, sí, se llama Corazón de Latón.
de un hombre que comete un homicidio, se deshace del cuerpo y se queda con el corazón. Y lo que hace es abrir en su piso de madera y dejarlo ahí. El crimen perfecto, hermano. El cuerpo no lo encontraron, él era el menos de los sospechosos, pero le empezó a pasar algo que empezó a afectar su mente. Y es que empezó a escuchar latidos de corazón. Y después empezó a ver que cuando escuchaba los latidos del corazón, veía como el pedazo de madera donde había enterrado el corazón hacia mí. Solamente lo veía él. Ni la policía, ni la mujer, ni los vecinos sabían nada. Eso es lo que se llama ataque a la conciencia, hermano. Y el tipo se volvió loco y terminó confesando que él era hombre. Eso es cuando queda algo de conciencia. Que fue lo que le pasó a David. David dijo, yo tenía una monstruosidad guardada en mi corazón. Cuando reflexiona, cuando la palabra de Natán lo perfora, cuando recibe las consecuencias del pecado que fue el aborto de ese hijo que vino del adulterio con Betsabé, él se tira al piso de boca abajo y comienza a suplicar al Señor y es cuando construye la famosa oración o el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento, que muchos lo usan para que la gente que recién llega a Cristo se arrepienta y puede funcionar, pero usted tiene que mirar el espíritu de la palabra. Y ese salmo fue escrito por un hombre que había alcanzado la gloria de Dios y la perdió por pecados horribles. ¿Quién quisiera pasar por lo que pasó David? Nadie, hermano. Y David, para enseñarnos a nosotros en la posteridad de la palabra, dice algo impresionante. Dice, Señor, dos cosas tremendas. Dice, Señor, mete hisopo en mi corazón y líbrame del pecado oculto. Cosas que son efectivas solamente para los que son sinceros y para los que son fronteros con Dios. No es para nada factible que el que le gusta tapar las cosas, que el que le gusta aparentar, haga uso de esa estrategia y de eso que el rey David nos dejó en el Salmo 51. Hay gente, hermano, que usted le ve un callo y se pone bravo. O empieza a operar lo profético y se pone furioso. Cuando lo profético opera, hermano, que básicamente es desnudar lo que está oculto. Si usted de verdad quiere algo con Dios, usted se dirige a eso como el rey David. Límpiame del pecado oculto. Y mete hisopo en mi corazón. Cuando hay impureza en el corazón, hermano, necesitamos que Dios meta el hisopo. Fíjese que podemos estar hablando de cosas, de preparaciones previas para un holocausto o sacrificio vivo a Dios. Porque el carnero tenía que estar perfecto. El pastor Antonio habla de orar para orar. ¿No ha escuchado ese término? Diría, el Señor Jesucristo no enseñó el Padre Nuestro, pero el pastor Antonio diría, ¿quiere aprender a orar? Comience a orar. Las cosas en la vida no tienen, ni en las cosas espirituales son cosas mágicas, hermano. Dios puede hacer cosas poderosas como hacer una sanidad en un solo momento, un milagro. Pero las cosas que edifican, que establecen, que crean columnas, que fundamentan, son procesos y procedimientos necesarios y profundos, hermano. Entonces la gente le dice a uno, pastor, enséñeme a orar. Entonces uno le dice, comience a orar. ¿Y qué es eso? Hable con Dios. Empiece a hablarle a Dios. Me parece curioso que hay gente que habla hasta por las orejas. A la hora de orar, hermano, no le hablan a Dios, no son capaces. Usted la sienta en una reunión familiar y hablan 4 horas. ¿Cómo hacen, hermano? ¿Usted conoce gente así? Yo conozco gente así. Pero a la hora de orar, no emiten una frase, hermano. Háblenle a Dios. La palabra de Dios dice, y ese es el punto de partida de una relación con Dios, el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Lo que me habla de que alguien que no emite una oración a Dios es alguien que duda de que Dios sea real. Porque está pensando que hablarle a Dios es algo loco.
Ahí es un temor que parte de la incredulidad, hermano. Y básicamente un corazón impuro es un corazón que tiene un tizne de incredulidad, está manchado con la incredulidad. Por eso un día sí y un día no. O depende de si sale el sol o depende de si llueve, porque eso tiene hasta bando. ¿Quién es del bando de la Bogotá lluviosa? Yo. Pues salen con botas, con chompa, con paraguas, felices de que llueva en Bogotá. Lo que significaría para otros una desgracia. Pero está el equipo del sol. El sol picoso, que le permite a usted quitarse el buzo y caminar contento. Eso, para gusto los colores, hermano. Pero no depende de esas cosas. Entonces, hasta para ofrecer el holocausto hay que decirle al Señor, Señor, trae fuego que purifique mi corazón. Yo no te puedo ofrecer. Lo primero que tiene que pasar es que purifique mi corazón. Y usted tiene que estar dispuesto a que Dios le revuelque el rancho, hermano. ¿A dónde quiere ir usted? Pues al cielo, se supone, ¿no? Pues tiene que pasar por estas cosas. Usted no está siendo invitado a una simple boda, que hasta eso tiene sus requisitos, ¿no? Usted no puede llegar a una boda como quiere. ¿Cuánto más las cosas del reino, hermano? Todos los días tenemos que hacer. Y si el corazón está impuro, hay que decirle al Señor que limpie el corazón. Amén. Miren lo que dice Efesios, hermano. Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, miren. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es declarado el Evangelio? Tan fácil que es ser idólatra, ¿no? Tan fácil que es decirle a un muñeco, tú eres mi Dios. El perfecto eres tú, muñeco. Yo sigo en mi maldad. La gente saca pecho por sus religiones, hermano. Cualquiera que sea. Es que mi religión, es que lo que me enseñaron mis abuelos, que bendito es el rosario, sagrado mi escapulario, especial mi novenario. Una religión llena de solemnidad. Alguna vez alguien me dijo, qué maravilla, otra vez van a empezar a dar las misas en latín. ¡Qué belleza! ¿Para qué caramba si no entiende nada? ¿Usted sabe latín? ¿Sabe latín? Pero es que es solemne. Y para las pepitas mendietas, para las tías lolis, eso es una maravilla, hermano. Los que son de mi edad saben a qué me refiero. La tía Loli y la Pepita Mendieta, ¿sabes? ¿Sí saben? Allá Ángela sabe, ¿cierto? Bueno, ¿usted sabe? Bueno, hasta Sonia sabe. Para la gente que le gusta la religión, a la gente que le invita al obispo a las bodas de plata de su matrimonio, pues le fascinan esas cosas. Pero el reino de los cielos, hermano, no es para ese tipo de personas. Es para gente que es imitadora de Cristo, la imitadora de Dios. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está la palabra y eso es lo que predicamos, hermano, y lo que impartimos. Y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que tenemos que imitar. Ese es el cristianismo. En 2 versículos, usted vive estos 2 versículos y entra al cielo. ¿Qué hago, pastor? Imite a Cristo. ¿Lo está imitando? ¿O está imitando al predicador de Enlace o de CMB? ¿A quién está imitando usted?
En alguna parte, ya en un nivel tremendo, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Era tanto el Cristo que habitaba en Pablo que, que Pablo decía ya con mucha claridad, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿A quién están imitando ustedes? Y si yo pude hacerlo desde la entrada diciéndole a esta muchacha, chao, ¿por qué no lo hace? El camino es el mismo. ¿Usted sabía que el camino del cristianismo es un camino de fila india? ¿Sabe qué es una fila india? Uno detrás de otro, hermano. Porque el camino tiene un espacio para una sola persona. Entonces, a mí me conviene estar detrás de alguien que va caminando seguro. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Usted necesita y ponerle la mano así en el hombro para que no se resbalen. Eso es lo que llama la palabra soportarnos en el amor. Eso es lo que también el libro de Efesios dice, hasta que todos alcancemos la estatura, la longitud, la altura, la anchura del varón perfecto. En una fila india por un solo camino, ofreciéndole al Señor olor fragante, ofrenda y olor fragante al Señor. Imitando a Cristo. No con palabras fingidas, dice la palabra, no con amor fingido, no con vanas repeticiones, sino siendo como Cristo, hermano. Siendo como Cristo en la tentación, siendo como Cristo enemigo del pecado, siendo como Cristo poniendo al Padre primero, siendo como Cristo poniendo el llamado primero. Amén. Siendo como Cristo guardándonos del mal, siendo como Cristo, hermano, procurando que el pecador salga del pecado, hermano. Yo estaba hablando el viernes acerca de la gente que se ha consagrado para ser enemiga de Dios. A la que Dios le ha dado 1, 2, 3, 10, 20, 30 oportunidades, y en cada oportunidad, en vez de acercarse a Dios, deciden ser más blasfemos, más heréticos y más enemigos de Dios. Y yo lo mencionaba como el endurecimiento del corazón. Yo le pregunto a usted, ¿a algunos les pasa todavía? Todavía tienen cosas en común con ese tipo de personas. ¿Por qué? Yo no entiendo, es algo que yo escucho esas cosas y digo, ¿por qué? Yo conozco personas que han blasfemado al Señor, no se cansan de burlarse de Él, ¿y yo qué tengo que ver con ellas? La palabra de Dios dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión, hermano? Seamos imitadores de Cristo, hermano. Él no andaba en esas cosas. Él ponía atención en aquellos que querían dejar su antigua vida. Sí, eran pecadores, eran publicanos, eran rameras, eran personas malvadas, pero ahora lo seguían a Él. Amén. Eso es diferente. Ya hay un corazón que se inclina a Cristo. A eso hay que ponerles atención. Pero a los marranos no se le pueden botar perlas, hermano. Es como regalarle un reloj de oro a un indigente. ¿Qué va a pasar? Lo sacó de la pobreza, va a cambiarlo por 10 papeletas de bazuco, se lo aseguro, hermano. Que en ese tipo de cosas ve uno el verdadero amor. Yo siempre decía, cuando yo conocí el pastor de Rompiendo Cadenas, yo todavía muy joven en el Evangelio, me pareció un hombre duro, sobre todo en el trato con el indigente. Pero después la sabiduría me hizo entender por qué en ese hombre sí había verdadero amor. Usted no puede sacar, hermano, usted no saca simplemente un indigente llevándolo a desayunar y cambiándole la ropa. No, hermano. Es un trabajo tremendo. Hay que enseñarle al indigente a trabajar, hermano. Por eso uno ve que ellos tienen que producir, ¿sabía? Los mandan a vender lápices y los mandan a trabajar, hermano. Uy, pastor aprovechado. La gente tiene la vista corta, hermano.
Son gente manipuladora. Esta mañana yo reflexionaba en un muchacho, estaba desayunando allá a la vuelta. Yo reflexionaba en un muchacho. Allá llega con la lagaña así, el tipo, "Ay, regáleme un pan y un café". Se acostumbran a eso. Y la gente bota el pan creyendo que está haciendo la gran obra. No, hermano. Invítelo a él a que, a que vaya le pode las matas de su jardín a ver si lo hace. No lo hace, hermano. Pero si usted le dice a una persona, vaya, pínteme la entrada de mi casa y le dice, con tal de ganarme, ese vale la pena, ese vale la pena. Y pongo estos ejemplos para que usted entienda cómo es con el pecado. Ese es el que vale la pena, el que le acepta a usted un estudio bíblico, el que le acepta una oración con el corazón compungido, el que le acepta una palabra, el que le acepta, así, no, así todavía no se congregue, párele bolas a ese, hermano. Yo me demoré meses en empezar a congregarme y el pastor Antonio sabía que yo tenía mi oído puesto a la palabra, aunque no me congregaba todavía. Y en parte no me congregaba porque tuve el infortunio de conocer, lo primero que yo conocí de la iglesia fueron los jóvenes de la iglesia. Un pocotón de chinos perdidos, hermano. Que se le chorreaba la baba por irse para el mundo. Entonces yo dije, ¿esa es la iglesia de Cristo? No. Yo me quedo aquí en el apartamento de Toñito, que aquí oro y aquí salgo adelante con él. Ese era mi pensamiento. Pero un día entendí, tengo que congregarme. Y entendí que tengo que ofrecer sacrificio todos los días, hermano. Tengo que confirmarme delante. La confirmación no es que el obispo le pegue una cachetada a usted, como la llama la iglesia católica. La confirmación es eso. Usted hace para allá con un corbatín y una corbata para que el obispo lo cachetee. ¿Eso qué es, hermano? ¿Aquí alguien se confirmó? Uy, bendito sea Dios que la liberó, mi hermano. Mi mamá me insistió durante años, pero le puso canzona cuando ella había cogido fastidio de la iglesia católica. En uno primero muerto, me confirmó. Hasta la primera comunión hice por bobo, pero no me confirmó. Confirmación no es eso. Confirmación es esto, presentar todos los días de mi vida mi cuerpo en sacrificio, en olor fragante a Dios. Todos los días, hermano. Y usted empieza a entender que la vida cristiana se conquista en el día a día, en el momento a momento. Se lo enseño a mis hijos. Todos los días tiene su propio afán. Conquistemos primero mañana conquistamos el de mañana. Pero hay que levantarse con la disposición de ofrecerme a Dios. ¿Quién dice amén? ¿Y cuál es el olor fragante? Aquí el apóstol Pablo en Efesios lo dice. Pero fornicación y toda inmundicia, ¿qué es ofrecerme en olor fragante? Rechazar la fornicación y la inmundicia del versículo 3, o la avaricia. No conviene a santos, dice allí. Ni palabras deshonestas. Esto es ofrecerse a Dios. No palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Yo le explicaba a Poncho ayer lo difícil que es ser un hombre integral, hermano. Yo he tenido en mi mente que quiero ponerle un techo nuevo a mi casa. Quiero poner mi casa todo taco, hermano. Que el día que yo me vaya, lo poquito que le deje a mis hijos, si es poquito, dependerá de Dios, por lo menos esté en buen estado, hermano. Entonces decía yo, uy, pero esa casa está llena de teja de fibrocemento que está plagadita de asbesto, ¿cierto, Alex? ¿Qué hace generalmente la persona? Eso es fácil. Usted mándela a quitar y dígale al zorrero que se las bote. Usted sabe el impacto ecológico y de salud pública que es botar en cualquier lado escombros con fibrocemento y con asbesto. Hoy puede darle usted hasta para cárceles. Entonces yo le decía a Poncho, y fuera de eso, el correcto tiene que recurrir a una entidad que vaya cuando quiere ir, y usted tiene que entregarle ese escombro sellado y empaquetado en maletas especiales. Entonces usted tiene que hacerlo, ponerse guantes, careta, para tratar eso, guardarlo en bolsas especiales, y ellos van en un camión y pesan por kilo el material. O sea, le sale costosísimo.
Entonces yo le decía a este hombre, a un hombre que trabaja con metal, haciendo cosas metálicas, ¿es que se llama? El ornamentador. Yo le dije, no podemos ir maquinándonos una estructura que no tenga uno que tumbar el techo de este fibrocemento para ponerle la teja de asbesto encima. Eso sí se puede. Y hacia allá me proyecto, hacer las cosas correctas. En todas las cosas, en todos los asuntos de mi vida, me he vuelto meticuloso. Hay que pagar los impuestos. No puedo engañar al fisco. ¿Usted me está entendiendo? Tengo que pagar el precio que es. Tengo que ser generoso. Amén. Todas las cosas que Dios demanda, tengo que hacerlas. Eso es, en todos los ámbitos de mi vida. Tengo que hacerlo, hermano. Tener discernimiento. Siempre procurar trabajar para la salvación de las almas. Amén. Ahí lo está diciendo. Y sumado a esto está esto: fornicación, inmundicia, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Lo que estoy hablando yo, la meticulosidad, es llevar a la obra la acción de gracias que primero le doy a Dios con mi boca. ¿Usted está entendiendo? Teniendo una concatenación y una coherencia con la palabra que dice que la fe sin obras es muerta. Confesamos al Señor y nos apartamos del mal, con obras agradables a Dios, con olor fragante a Dios. ¿Está entendiendo hasta acá? Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Y versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Y habla todas estas cosas, hermano, que tienen que ver con mi ofrecimiento delante del Señor. Amén. Y quiero, hermano, para terminar, mirar un pasaje que me dejó reflexionando esta mañana profundamente, que está en Filipenses. Voy a tomar un sorbito de... Dios me revela algo. Primero en Efesios me revela lo que es directamente con Él, el ofrecimiento directo a Dios. Pero en Filipenses hay algo muy bello, que el apóstol Pablo, lleno de profecía, hermano, y amor apostólico, desata sobre la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos era una iglesia impresionante, hermano. Y le voy a decir por qué era impresionante, porque era la iglesia que más amaba a Pablo. Pablo para ellos era alguien muy, muy especial, papá muy especial. Y eso tiene, hermano, una recompensa. Dígale que está al lado, eso tiene una recompensa. Amén. Ser garantes de aquellas personas que han dado la vida por mí, tiene su recompensa. Amén. Y aquí la mayoría son testigos, hermano, de que como mínimo yo he ofrecido 18 años de mi vida por usted, o más. O no es así. ¿O no? ¿No? ¿Siento que sí? Póngale cuidado a esto, hermano. Y el pastor Antonio también. Yo soy el primero porque soy el primer hijo espiritual de él. Por eso en lo que puedo lo honro, hermano. Él sabe que estoy ahí para él, para todo lo que necesita. Sin melosería, sin abrazos, no en eso no necesito. A veces la iglesia cae en eso de los abrazos. No. Menos abrazo, más acción, hermano. El consuelo no está en un abrazo, el consuelo está en un soporte espiritual sólido, hermano. Dice acá, miren esto, lo leemos desde el versículo 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo, que es profundo. Esto es para que usted se quede meditando. Voy a dejarlos meditando en esta, ojalá se pongan a meditar en esta palabra. En toda, pero especialmente en esta. Dice, en esto pensad, dice. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Estamos hablando de acciones que contraponen las que no son buenas. Cámbielas por estas. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Parte de dónde? De mi pensamiento. Un pensamiento que por el diseño que Dios nos ha dado, siempre está en sincronización con mi corazón. Cuando la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también está diciendo que lo que abunda en el corazón abunda ¿en dónde? En mi pensamiento. Entonces Dios quiere como que abundemos en un pensamiento correcto, un entendimiento que se ha llenado, que se ha despojado de la tiniebla y se ha llenado de luz, como lo decía el capítulo 5 de Efesios, ¿correcto? Versículo 9, miren, por eso hablamos de la imitación. ¿De dónde viene esto? Esa renovación del entendimiento. Versículo 9, de lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Está entendiendo? Por eso usted tiene que valorar los espacios en donde Dios usa a su siervo. Debería ser un momento donde su vida tiene que paralizarse, porque nosotros somos simplemente bafles y megáfonos de Dios. El que está hablando es Cristo. Y desde que comenzamos a servir al Señor en esto, nuestro temor siempre ha sido que no hablemos nosotros sino el Señor. Entonces, el jueves de discipulado, el viernes de enseñanza bíblica y los cultos de domingo deben ser innegociables para usted. Porque de ahí, obviamente sumado a que nosotros somos siervos conforme al corazón de Dios. Ustedes mismos pueden hablar de nuestro testimonio. Eso es lo que usted va a aprender a recibir y a repetir en su vida. Y eso es el ofrecer mi vida en sacrificio de Dios. Imitar a Cristo en lo que aprendí, en lo que escuché, en lo que me fue impartido. Y han visto ustedes en nosotros. Aquí Pablo lo dice de él, pero nosotros lo podemos decir de nosotros, hermano. La primera predicación que yo di en mi vida fue en marzo de 2005, hermano. Fue mi primera predicación en una iglesia donde yo ni siquiera sabía que iba a predicar. Yo iba a llevar un mensaje para un retiro de jóvenes, un anuncio. Y terminé predicando porque el pastor pensó que yo era un predicador. Pero yo entendí. Desde ya en ese momento Dios estaba aclarando mi pensamiento. Yo dije, esto no es del pastor, esto es de Dios. Voy a predicar. Me temblaban las piernas, pero lo hice. ¿eh? Y desde ese momento puedo decir que soy un instrumento para ser imitado, hermano. Amén. Dice, lo que han visto en mí, esto haced, dice el apóstol, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire eso no es por decirlo. Usted sea imitador, oidor y practicante de lo que su pastor hace y dice, y usted va a recibir de recompensa la paz de Dios para su vida. Cuando hablamos de la paz de Dios, es que Dios va a decir permanentemente, ahí va uno de los míos, ay del que se meta con él. Y paz con Dios es que el día, hermano, en que venga el rapto o partamos de esta tierra, las puertas del cielo están abiertas para nosotros. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Pero aquí entra, la parte que me puso a pensar es esta que sigue. Miren lo que se está deteniendo en lo que la iglesia de Filipo hizo por él. Miren esto. En gran manera me gocé en el Señor, versículo 10, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Pablo?
Está diciéndole a ellos que está gozoso porque ellos han pensado en su necesidad. Lo tomaron como algo de él. Vamos a bendecir a nuestro papá espiritual, a nuestro pastor Pablo. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo les puedo decir que yo he vivido esto. Me he contentado, hermano, en los momentos donde Dios me probó. Fui atribulado en el área financiera. Me lo gocé, hermano. El arroz con huevo todos los días me lo gocé. Dios puede decir de mí que nunca me quejé delante de él, sino que bendije ese momento de mi vida. Y uno va pasando por estadios y pruebas. Y Dios levanta gente como la de Filipos. Alguna vez una hermana contó los diezmos. Dijo, ¡ay, pastor, usted vive con esto! Y dije, no, esto es para bendición de la iglesia, pero si fuera solamente por lo que usted está contando ahí, no vivo yo, ni vive nadie. ¿Y cómo hace? Yo le dije, Dios es bueno. Dios levanta gente donde usted ni siquiera se imagina. Dios levanta gente que usted ni conoce. Para decirle, mire, pastor, le envíe este dinero, le doy esta ofrenda, esto es para usted. ¿Eso de dónde viene, hermano? ¿De mi manipulación? Jamás. Ustedes son testigos. Jamás he utilizado ni la palabra ni mi persuasión para sacarle la plata del bolsillo a usted. Nunca. ¿O sí? ¿Alguien puede decirle algo diferente en este lugar? Es Dios, hermano. Pero Dios ahora lo bendice a uno en esa dimensión porque uno fue probado. Así como el apóstol Pablo dice, yo aprendí a contentarme. O sea, el Pablo tuvo sus momentos, hermano, difíciles, donde de pronto le tocó ayunar por obligación, porque no había más. Pero ahora estaba disfrutando con gozo de la bendición de un pueblo como el de Filipo. Y él dice acá, hace una exposición corta de lo que él ha vivido. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, yo también puedo decir lo mismo. De momentos donde mi esposa me decía, ¿y qué vamos a hacer? Yo le decía, Dios proveerá. Yo puedo decir que soy un hombre sin deudas, hermano. La única es una hipoteca de la cual me quedan 5 años todavía por pagar, de 15. Y la terminaré de pagar, de la mano de Dios. Pero puedo decir con tranquilidad que no le debo plata a nadie. Ni a agiotistas, ni a ningún hermano, ni a nadie. Dios es mi sustento. Y eso lo dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es en ese contexto donde dice el apóstol Pablo, hay que entender los contextos, ¿no? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo utilizamos para todo, ¿no? Voy tarde para el trabajo, pero todo lo puedo en Cristo. Se va tarde al trabajo porque no madrugó lo suficiente. No sea sinvergüenza. Entonces pretende que el bus saque alas, porque todo lo puedo en Cristo. Dios que es misericordioso, hermano. Puede hasta detener un reloj como lo hizo con Josué. Dios es misericordioso. ¿Sí o no? Pero el contexto es este, del hombre atribulado, del hombre probado, del hombre medido, hermano. Eso fue Pablo. Y eso Dios ha hecho con uno. Y uno puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque eso no se nota aquí físicamente, pero un varón de Dios espiritualmente está lleno de cicatrices, hermano, por la batalla espiritual. Las marcas de Cristo no son los estigmas que algunos por allá endemoniados le salen, hermano. ¿Has escuchado lo de los estigmas? Mira, aquí están. No, las marcas de Cristo es el registro de la tribulación victoriosa, hermano. De la que Pablo está hablando acá. Y de la que está recibiendo recompensa. Y esa recompensa le va a dar recompensa a los que han velado por él, que es Filipo. Una iglesia bendecida. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, estamos hablando de gente que vivió con él la tribulación. Momentos difíciles. ¿Usted sabe por qué un hombre como Cecita ahora soy pastor acá?
porque se nos sumó a los momentos difíciles, hermano. ¿Y por qué Ramirito va a tener recompensa? Porque Ramirito estuvo en la primera línea en momentos duros, ¿o no, Ramirito? Difíciles, ¿cierto? Que ya no estamos hablando simplemente de eso fue todo junto, tribulación financiera, se nos enfermó el pastor, los enemigos que no sabíamos que teníamos salieron hasta debajo de las alcantarillas. Una cosa, hermano. Gente de la propia iglesia salió diciendo que ya estábamos malditos. Una vaina, hermano. Pero Dios nos sacó adelante, hermano. Y por haber estado en esa primera línea, Dios va a bendecir hombres como Ramiro. De hecho, ya lo está haciendo. Y vendrá más. Y esta gente ahora se está encargando de Pablo, pero también en los momentos, hermano, donde las papas calentaban, ahí salieron al frente, hermano. Quien dice amén. Es palabra de Dios poderosa, hermano. Y sigue diciendo, y sabéis también, versículo 15, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hay personas, hermano, que uno no pensaría que tuvieran tanto amor por nosotros como que. Y ahora que pueden y tienen, damos cuenta del corazón, que son gente agradecida, hermano. Y algunos de esos, uno llevaba años sin verlos. Pero son gente que le quedó lo que Dios puso en nosotros, que se fue colocado en esa persona, les quedó acá. Y no son de palabra, no son de salamería. Pero a la hora, hermano, de que han podido ayudar al ministerio y bendecirlo, lo han hecho. Y bendición vendrá, pero tremenda sobre ellos. Aquí dice el apóstol Pablo, los únicos que se metieron conmigo, hermano, en el arenero fueron ustedes. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Tesalónica no se encargaba de él, pero allá llegaba la ofrenda para todo lo que el apóstol necesitaba. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Imagínense lo que dice el apóstol. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, oiga esto, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay dos cosas que el Señor le fascinan, hermano, y con esto cierro la predicación. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo cada día. Una, y la otra es el deleite que es para Dios, que bendigamos y ayudemos y socorramos a sus siervos. A los probados, ¿no? No a los impostores. A los que están curtidos. Como cuando uno va, hermano, y ve a un veterano de guerra. Se merece las medallas que tiene ahí, ¿sí o no? Como ese general Patton, hermano, el tipo, hermano, le hablaba a un soldado con autoridad. Yo quiero vivir, yo salí al ruedo, hermano, en la Primera Guerra Mundial. Allá me bayoneteé con alemanes y allá, hermano, allá de las papas calentadas fue que yo salí. Ese tipo de siervo. Como para el pastor Pablito, hermano. Un soldado, un general de Dios, hermano. Ese sí que tiene, hermano, espiritualmente es una hilera, hermano, de cosas. Aún hoy las vive, hermano. Porque los llamados tienen su precio, hermano. Para los que anhelan llamados bien tremendos, pues prepárese para ser tribulado. Eso no es así gratis, hermano. ¿Quién dice amén? Esa bendición que Filipo llevó, la iglesia de Filipo llevó a Pablo y que para ellos fue algo determinante. Dios lo llamó olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y remata, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Sabe lo que es esta bendición? Que a veces la repetimos y a veces oramos y declaramos en la profundidad de decir que el dueño del oro y la plata, ¿usted sí sabía que las enanas blancas son hechas de puro diamante? Las estrellas enanas blancas.
sea, el universo está lleno de diamante, de oro, de materiales de lo más preciado, y el dueño de todo eso es Dios. Sin contar, eso está hablando del mundo material. El mundo espiritual tiene aún más riquezas que el mundo material. Y está diciendo, mire la profundidad de esta declaración. Mi Dios que pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza. Cuando hablamos de conforme a su riqueza, ¿cómo se porta un rico con los que ama? Yo le pregunto, un rico de buen corazón, ¿cómo se porta un rico de buen corazón con los que ama? ¿Cómo es? Bastante, exageradamente. Eso es lo que está diciendo acá. El dueño de todo suplirá al que hace esto en todo lo que le falta. Lo hará conforme a su riqueza, o sea, a su exagerada riqueza, que es ilimitada además. Es el único ser que puede decir que su riqueza no puede ser cuantificada. Allá sale Bill Gates a decir, yo tengo 180 mil millones de dólares. Eso para Dios, hermano, pues nada. Porque la riqueza de Dios es ilimitada. Conforme a esa riqueza, el que ofrece sacrificios agradables a Dios va a ser suplido en todo, hermano. Para los que son vanguardistas de la vida de pobreza, yo no sé dónde sacan eso, hermano. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de nuestros. Amén. Él da un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, muchachos. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermano. Levante sus manos allá al cielo, hermano, con manos santas. Vamos a hablarle al Señor. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites enseñar la palabra, la que tú nos has dado, Señor, el día de hoy. Gracias, Dios, porque vemos tu bondad, Señor. Porque vemos, maravilloso Dios, que tú eres misericordioso, Señor. ¿Y qué forma de ser misericordioso? Mira lo que nos hablas, Dios. Hay una promesa allí. Y es una promesa que viene, Señor, por un acto que para ti es sublime, Señor. Es el acto diario de presentar nuestros cuerpos, Señor, nuestras vidas en sacrificio de olor fragante a ti, Señor. Así como el carnero profético allí, con que fueron consagrados Aarón y sus hijos. Era un acto profético. Ya no para un sacerdote, ya no hablando de un sacerdote levítico como fue el de Aarón, Señor, ni de sus hijos, sino un sacerdote para la posteridad. El carnero, Señor, que ofreció su vida y que hoy está sentado, resucitado, revestido de toda la gloria, a la diestra del Padre. Y que aún hoy presenta las marcas de verdad, Señor, que sufriste allí en la cruz del Calvario. Y también las marcas de haber descendido a las profundidades de la oscuridad, Señor. Ahí están, Señor, hablando de tu autoridad. Y esas marcas deleitan al Padre, Señor. Marcas que tú quieres que repliquemos, Señor, maravilloso. Y la repliquemos conforme a nuestro Padre todos los días. Pero también hablas allí en la palabra, Señor, de que tengamos una particular inteligencia para la bendición de tu siervo, Señor. De tu siervo, y en este caso, Señor, de tu siervo Antonio, de tu siervo Mauricio, de tu siervo Carlos, Señor, allá en Canadá también, que él ha pagado un precio bastante grueso, Señor, para estar impartiendo el evangelio allá. Y tu siervo César también aquí, Señor, que ha estado también en la línea de batalla. Señor, y eso es hablando de los pastores, pero también tenemos hombres y mujeres, Señor, que han estado allí. Señor, tu siervo Ramirito, Padre, yo te pido ahora mismo, Señor, allá sobre la vida de tu siervo Antonio, Señor. Y, Señor, que él ha sido tan leal a Pablito. Y también sobre Pablito y sobre el Señor, empieza a derramar una gloria sobre todo aquel que ha sido fiel ahí. Bendito es tu nombre, Señor. Derrama la gloria, Señor. La necesitamos. Y con tu gloria derrámalo todo, Señor.
Derrámalo todo, Rey de Gloria. Damos tu fortaleza, Señor, para continuar, Señor. Esto apenas empieza, Rey de Gloria. Han pasado 20 años, 21 años. Y apenas está empezando esto, Señor. Danos la fortaleza, Dios, reviste a César. Yo te pido, Señor, que revistas a César en este momento para que lo bendigas. Yo quiero que lo bendigas en algo muy particular, Señor, que he tenido en mi corazón, Señor. Dale sus hijos espirituales, Señor. Empieza a traer, Señor, a sus hijos, que van a ser paridos por Él con dolor, como dice la palabra, Señor. Trae sus hijos, Señor. Y a mis hermanos también, a los prolíficos, Padre. Aquí hay gente que ya tiene madera para esto, Señor. Y hay gente que ya lo está haciendo, Padre. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, Dios, que abran las puertas de su vida, Señor, y que ofrezcan todos los días el sacrificio vivo, Señor, y sean bendecidos en esto, Padre. En el nombre de Jesús, amado Dios, derrama tu poder, Señor. Y que tu fuego arda allí en el altar, Señor, donde es presentado el holocausto. En el nombre de Jesucristo, Padre. Y que sea nuestro acto más memorial, Señor, memorable de todos los días. Que pasemos a la posteridad por ser practicantes efusivos de este acto, Señor. Que las puertas de los cielos se nos abran, Señor, por haber entregado nuestra vida a ti, Señor, a la causa de la salvación y a la causa de la adoración, Señor maravilloso, y a la causa del servicio de todo corazón, Señor, con corazón abnegado, con cerviz doblegada, Señor, con vida entregada, con mente entregada, corazón abierto a ti, Señor maravilloso. Te pido que nos hagas prolíficos en esto, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, maravilloso Dios. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Y trae esa dispensación allí al que tiene la mano levantada y tiene este deseo. Dale, otórgale esto ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo veo allí ángeles, hermano. Los siervos del Señor derramando esto sobre sus vidas. Recíbalo, hermano. Vienen tiempos preciosos para su vida. Prepárese. Pero el secreto es el mismo, hermano. Todos los días, Señor, soy tuyo. Te pertenezco. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer, Señor Mara, y voy a bendecirte todos los días de mi vida. Y voy a bendecir a tus siervos y voy a ser agradecido con tus siervos. Y voy a unirme a sus tribulaciones y a las tribulaciones del verdadero cuerpo de Cristo. Y te pido que traigas las bendiciones de que suplirás todo, Señor maravilloso, lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Pero tendré que pasar, Señor, por lo que tengo que pasar. Tengo que ser fortalecido y tengo que, Señor maravilloso, tengo que parecerme a ti, ser imitador de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y que en esto sea bendecido yo y sean bendecidas mis generaciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza oramos, Señor maravilloso. Sella esta palabra con tu sangre, Señor, y con el poder de tu Espíritu, y conforme a ella rindamos fruto rebosante y abundante al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno, para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, despojando los cuerpos de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, Señor. Gracias, Dios, porque pude hacerme mis exámenes, Señor. Estoy perfecto. Gracias, Señor. Tú nos mantienes bien, Señor. Gracias. Yo te pido, Señor, que bendigas a todo este pueblo y toda enfermedad hoy es destruida en el nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra que por la llaga tuya somos sanados y curados. Son sanados estos cuerpos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad y todo espíritu, Señor, maravilloso de muerte es atado y echado al abismo en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Gracias. También traemos, Señor, ofrendas, diezmos a este lugar, Señor, reconociendo que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, en el nombre de Jesús. Y pedimos en esta hora, Señor, que conforme a esto reprendas el devorador de nuestras vidas y abra las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria oramos. Para tu alabanza oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos
y te bendecimos en esta hora, Señor. Señor, lleva a estas familias y las vidas de todos los hermanos que han estado escuchando en la administración. Te pido que las lleves en paz, que las guardes, que seas tú el refugio, que seas tú el bálsamo de sus vidas, el rescate, el defensor, el todopoderoso operando a favor de ellas y de sus casas en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Para tu gloria y para tu honra oramos. Y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a los que están allí también viendo y los guarden. Un abrazo para todos. Amén y amén.